Bueno, entonces vamos antes de ver las propiedades de las bobinas o de los toroides o de los solenoides, eh, vamos a, vamos a ver un ejemplo de cómo la ley de Kirchhoff para las corrientes estacionarias no funciona. La habíamos mencionado en la última clase, pero no tuvimos el tiempo de desarrollarla. Entonces, bueno, como punto de partida tomemos el siguiente problema. Problema muy simple si lo resolvemos con corriente continua. Entonces, imaginamos un circuito cuadrado. Es importante en este caso tener en cuenta cuánto vale el largo del cable en cada lado del cuadrado, ¿no? Y vamos a proponer que, como todo cuadrado, los lados son iguales, y en particular iguales a 0,5 metros, para tener un número, algo a qué referir. 50 centímetros mide cada lado de este circuito. Hay dos resistencias en este circuito, son iguales las dos resistencias, 1 kilo ohm y 1 kilo ohm, ambas resistencias están en serie, así que ya sabemos cómo representar la resistencia equivalente a dos resistencias en serie, y una batería que alimenta el circuito de 1,5 voltios. 1,5 voltios, 1,5 voltios. Entonces, dados estos datos, tratemos de encontrar la corriente. Bueno, no es muy complicado darnos cuenta que la corriente va a ser el voltaje dividido la resistencia equivalente de este conjunto en serie, que es simplemente la suma de las dos. Como las dos son iguales, va a ser dos veces la resistencia de cada una, y eso es lo que ponemos en el denominador. En el numerador está el voltaje, puse 1,5, pero acuérdense que es 1,5, ¿no? Eso nos da como resultado 0,75 miliamperes, o 0,75 por 10 a la menos 3 amperes. Entonces esa es la corriente que circula por todo este circuito. Vía ley de Ohm se saca sumamente fácil. Creo que ustedes no van a tener ninguna duda al respecto. Bueno, entonces surge el tema. Vamos a preguntarnos dos cosas. Primero, ¿cuánto vale la diferencia de potencial entre los puntos A y B? Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia de potencial entre los puntos A y B? ¿Ustedes qué me dirían? No, no los estoy cargando. Les pregunto en serio. ¿Cuánto sería, de acuerdo a lo que ya sabemos, para corriente estacionaria? ¿Qué dicen? ¿Alguien se anima? Entre A y B no va a ser nula la diferencia. Entre A y B no sería ninguna. ¿Alguien opina distinto? Bueno, efectivamente, es una pregunta muy... Bueno, una pregunta bastante fácil, ¿no? Pero efectivamente, si estamos unidos por un conductor, efectivamente entre A y B no hay diferencia de potencial, puesto que este conductor es una equipotencial. Entonces el potencial en el punto B es igual al potencial A. Entonces, primera conclusión, no, la diferencia de potencial es nula entre los puntos A y B. Perfecto, muy bien. Ahora, ¿depende la integral de camino del campo eléctrico entre A y B del camino? ¿Depende esa integral del camino? Es decir, si nosotros tomamos la integral de camino del campo eléctrico desde acá hasta acá y yendo por acá, ¿depende del camino? Y la respuesta es no, porque lo que notamos es que vamos a notar que con esta corriente nosotros podemos calcular cuánto es la diferencia de potencial a través de este camino y de este, porque básicamente la integral de E de dl es la diferencia de potencial entre los dos puntos A y B. Entonces, bueno, si quieren, las invito a que hagan ese cálculo.
vía ley de Kirchhoff, ahí sí, igual a 0, les va a dar que la integral de camino da exactamente lo mismo. Entonces, no depende del camino elegido, siempre da lo mismo. Bueno, le da lo mismo a través de los dos caminos posibles. Ahora, consideremos este mismo circuito, pero sin la batería. Ahora sacamos la batería. Y ahora imaginemos que el campo magnético con su variación, la variación de su flujo, genera una corriente inducida que tiene una intensidad igual a la corriente que acabamos de calcular. Entonces, vamos cambiando el campo magnético, vamos a crear vía inducción una corriente de 0,75 miliamperes. Entonces, básicamente es un campo magnético que sale de la pantalla, como lo pueden ver acá, que va a generar un flujo a través de este conductor, y para eso necesitamos el largo del lado de este cuadrado, que dijimos que iba a ser 0,5 metros, y que tiene que variar de manera que, debido a la tasa de variación de B, yo pueda, y básicamente la tasa de variación del flujo magnético, yo pueda construir esta misma corriente. Bueno, ¿a qué tasa tiene que variar el campo magnético? ¿Cuál es la derivada del flujo magnético para que produzcamos por inducción ahora la misma corriente I0 que acabamos de sacar en el caso anterior? Bueno, entonces, por la ley de Lenz, para que la corriente inducida circule en sentido horario, y eso es así, como les indico ahora con el cursor, y siendo el campo que apunta hacia afuera, la derivada del campo respecto al tiempo tiene que apuntar también hacia afuera de la pantalla. Porque acuérdense que la ley de Lenz lo que hace es crear nos dice que el sentido de la corriente va a ser tal que esa corriente va a generar un campo que se oponga a la variación del campo que es responsable de la inducción. Entonces, si la corriente gira en sentido horario, eso implica que el campo, vamos a dibujarlo ahora que lo tenemos, que el campo va a ser esto, el campo de la corriente va a ser así. Va a salir desde atrás, pasa por adelante hacia la derecha y se mete hacia adentro. Entonces, ese campo, en este punto, en todos estos puntos, ese campo, el campo inducido va a apuntar hacia adentro. Quiere decir que el crecimiento, que la variación del campo que genera la inducción, tiene que apuntar hacia afuera. Es decir, tiene que estar opuestos. Entonces, de la dirección del campo debido a la corriente inducida, yo saco que la variación del campo tiene que apuntar hacia afuera. Entonces, dB de t tiene que apuntar hacia afuera de la pantalla. Ese es el menos que introduce la ley de Lenz. Eso es para que en el momento de resolver la ecuación de Faraday sepamos bien cuál es el sentido de la corriente inducida. Entonces, bueno, si el campo que permea la espira ya apunta hacia afuera de la pantalla, perpendicular a la pantalla, pero hacia nosotros, y la variación temporal también apunta hacia afuera, quiere decir que ese vector, con el correr del tiempo, se hace cada vez más largo. No cambia su dirección ni su sentido, sino que va creciendo el módulo. Entonces el campo debe crecer. ¿Cuánto va a valer ese campo? Bueno, utilizo la ecuación de Faraday, que dice que la derivada respecto al tiempo del flujo magnético a través de esta superficie, la superficie que tenemos acá,
esta superficie que tenemos acá, que está limitada por esta curva que vemos acá, y que como el área esta A no varía, puesto que el circuito no se estira, ni se contrae, ni cambia de forma, entonces lo que va a variar del flujo es simplemente el campo magnético, y en particular el campo magnético a lo largo de la dirección perpendicular a la superficie. Entonces la variación del flujo va a quedar como la variación del campo por el área, y el área lo podemos sacar a partir de los datos de nuestro problema, que es 0,25 metros cuadrados. Eso es debido a que cada lado es 25 metros cuadrados. Entonces, eso debe ser igual a la FEM inducida. Entonces, la FEM inducida es 1,5 voltios, entonces la tasa de variación del campo magnético tiene que ser, bueno, el resultado de esta cuenta, pasarla el área para acá abajo, y así obtengo que el campo va a variar a una razón de 6 teslas por segundo. Entonces es un campo que ya apunta hacia afuera y que va creciendo 6 teslas por segundo. Una variación enorme de ese campo. Entonces, yo ya tengo ya la expresión para dB de t. Perdón, voy a borrar acá. Ahí va. Bien, entonces, en esta nueva situación, la diferencia de potencial entre A y B sí va a depender del camino, porque si ahora yo voy entre A y B por este camino, la variación, el conductor sigue siendo un equipotencial. Entonces, por este camino, desde A hasta B, la integral de la variación del potencial es 0, y por el camino 2, que pasa a través de estas dos resistencias, la I inducida, que es 0,75 milivoltios, por 2 veces la resistencia, porque son las dos en serie, es 1,5 voltios. Entonces no nos ponemos de acuerdo en la diferencia de potencial al ir por este camino y al ir por este. Entonces sí depende del camino. Eso es lo mismo que tendríamos si por ejemplo tuviéramos en un objeto que se mueve un rozamiento. Entonces sí depende del camino la integral justamente del camino. Entonces un campo inducido como este campo eléctrico inducido que hace mover esta corriente inducida, no es conservativo, a diferencia del que vimos en el caso anterior. ¿Se entendió? Eso es algo que ya lo habíamos visto al final de la clase pasada, pero este es un ejemplo bien concreto. Bien. Bueno, me alegro. Seguimos. Bueno, vamos de a poquito a meternos en el solenoide. ¿Y qué es lo que tienen de particular los solenoides? ¿Por qué se utilizan mucho? Bueno, porque los solenoides permiten multiplicar el flujo de campo magnético y acumular FEM. Si a nosotros lo que nos interesa, por ejemplo, aumentar la FEM inducida, por la ley de Faraday sabemos que la FEM inducida es igual a menos D flujo magnético dt. ¿Me pueden escuchar? Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Porque me decía que mi conexión era inestable por eso. Entonces, esta es la ley de Faraday. La FEM inducida es menos de la derivada respecto al tiempo del flujo magnético. Voy a volver para atrás, a ver si puedo. Puedo volver para atrás. No me deja. Ahí va. Ahí va. Entonces, ¿cuánto vale esto? Bueno, vale el flujo magnético. Entonces, esto es d a dt
y el flujo magnético es la integral sobre la superficie encerrada sobre la superficie de B de dA, ¿no? Entonces, ¿cuál es la particularidad que tiene un solenoide? Un solenoide multiplica, bueno, pueden verlo como multiplicar B, ¿m? Y de esa manera, con cada vuelta de cada espira, si yo pienso el solenoide como una colección de espiras coaxiales, con cada espira voy aumentando de a uno el campo de la cantidad de espiras que tenía antes. Entonces, de esa manera voy multiplicando, voy aumentando el flujo y de esa manera puedo aumentar la FEM inducida. Entonces, los solenoides son multiplicadores de flujo y si ese flujo varía en el tiempo, son multiplicadores de FEM. Es decir, puedo generar la FEM que yo quiera simplemente aumentando vueltas de mi solenoide. Entonces, bueno, y eso ¿cómo lo hago? Bueno, aumentando vueltas que van recogiendo el flujo, que por ejemplo puedo hacer variar trayendo y alejando un imán, por ejemplo, ¿no? Y de esa manera, vía ley de Lenz, crear corrientes en distintos sentidos, tal como lo indica la ley de Lenz, para que esa corriente inducida cree un campo en la dirección opuesta a la variación del flujo. Entonces, para cómo se construye, bueno, básicamente es hacer este devanado, digamos, de cable que está agrandado acá para una vuelta. Esto es un cable que va, pega una vuelta y vuelve a los mismos valores de X e Y, pero con un paso en Z. Entonces lo que trato de hacer es tratar de acercar, tratar de achicar el paso de manera que esta distancia sea cada vez más pequeña, y entonces el área que termino tomando sería, por cada vuelta, es el área de básicamente una espira individual del mismo radio, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La superficie sobre la que se calcula el flujo es casi la misma que la de una de las espiras. Entonces, a medida que voy sumando vueltas, voy sumando superficie, y así puedo multiplicar el flujo por el número de vueltas que tenga el solenoide, y así aumentar la FEM inducida. Entonces, vamos a ver una cantidad que es muy similar a la capacidad que calculamos en el caso de los capacitores, de las placas conductoras, y que se va a referir y que va a ir de la mano del campo magnético, de la misma manera que la capacidad iba de la mano de la carga y de la carga y de la diferencia de potencial. Bueno, va a haber una cantidad que va a caracterizar a un solenoide que también está relacionada con la manera en la que se almacena la energía. Entonces, vamos a encontrar un paralelismo entre la capacitancia, tal como la vimos, que permite el almacenamiento de energía eléctrica. Dijimos que la capacitancia también se utilizaba en la cantidad de energía eléctrica que podía almacenar dentro de un capacitor. Y bueno, de la misma manera vamos a tener otra cantidad que ya vamos a llamar inductancia, que va a tener que ver con el almacenamiento de energía magnética en un solenoide. Entonces, vamos a definir la inductancia. ¿Cómo se define? Bueno, primero vamos a definir una forma de la inductancia que se llama inductancia mutua. La inductancia mutua se va a definir de la siguiente manera. Supónganse que tenemos dos circuitos o espiras en una posición determinada del espacio, no se pueden mover y no pueden cambiar su forma. ¿Está bien? Ni su tamaño, obviamente. Entonces, una espira que vamos a llamar 1
está caracterizada por una curva que la representa, una curva que vamos a llamar C1, y por ella circula una corriente I1 alimentada por esta batería que está acá. Entonces, este cable va a llevar adelante, va a llevar una corriente, y esa corriente va a generar un campo magnético como el que estamos viendo acá con líneas blancas. Entonces ese campo es el campo que va a generar una corriente I1 que ven circulando acá. Bueno, ¿cómo sé para dónde va a girar, para dónde va a apuntar el campo? Bueno, acuérdense de la regla de la mano derecha, y poniendo el pulgar en la dirección de la corriente, que en este caso es para allá, la dirección del campo magnético va a ser, por ejemplo, en este plano, en el sentido horario. Entonces, supónganse que yo puedo controlar esta corriente, que de alguna manera yo puedo hacer variar su intensidad, ¿sí? Pero por ahora la dejamos fija. Entonces, si la mantenemos fija, el flujo magnético a través de otra espira que no tiene nada, que está aquí, que tiene una forma dada por la curva C2 y que encierra una superficie de C2, el flujo a través de esta espira del campo magnético generada por la espira de la izquierda va a ser Φ2 igual a B, donde B es el campo generado por la espira 1, integrado a lo largo de la superficie S2, que es esta superficie. Entonces, vamos a ponerlo bien. La superficie S2 es esta. Tenemos la superficie S2. Y entonces, básicamente, el flujo a través de S2 es la integral de superficie dB dA2. Entonces, bueno, mientras yo no cambie la corriente, voy a cerrar esto. Mientras yo no cambie la corriente I1, ese flujo se va a mantener constante, porque yo no voy a mover la superficie y por lo tanto va a pasar siempre la misma cantidad de flujo a través de esa superficie. Entonces, Φ2 va a ser constante siempre y cuando yo no cambie I1, porque no voy a cambiar ninguna otra cosa. Entonces, además, el cociente entre Φ2 e I1, puesto que los dos son constantes, también va a ser una constante. Entonces, Φ2, que es el flujo del campo generado por I1 a través de la superficie C2, que ya es una constante, dividido I1, que es la corriente que circula por la espira 1, va a ser también una constante. Ahora bien, supongamos ahora que I1 empieza a cambiar muy lentamente. Lo voy a empezar a cambiar muy despacito a I1. Tan lento como para que la relación entre I1 y el campo sobre S2 sea la que se aplica para corrientes estacionarias. Entonces, voy aumentando un poquito, como si estuviera garantizando como cuando movemos un sistema reversible en termodinámica. Bueno, vamos moviendo de a poquito la variable I1, de a poquito, y dejo que se acomode el sistema. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a ir cambiando la corriente acá y por lo tanto va a ir cambiando la... no sé por qué está en automático el pasado de slides, pero bueno, lo voy a ir frenando. Entonces vamos a ir de a poquito aumentando o cambiando la corriente simplemente, y eso va a traer un cambio en el campo magnético que a la vez va a cambiar el flujo a través de esta superficie C2. En estas condiciones, Φ2 va a variar proporcionalmente a I1. ¿Por qué? Porque el campo, que es el único que está variando acá, es proporcional a la corriente. Ya lo sabemos eso. El campo es proporcional a la corriente y el flujo es proporcional al campo. Entonces, sobre todo porque no cambio la superficie. Entonces,
Φ21 va a variar proporcionalmente a I1. Entonces, por la variación de I1, acá el campo va a tener ahora una derivada respecto, el campo magnético va a tener una derivada respecto al tiempo que es no nula. Entonces, ¿qué es lo que dice Faraday? Bueno, Faraday dice que la FEM inducida es menos una constante porque el flujo es proporcional a la corriente. Entonces va a ser menos una constante por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Entonces, la FEM inducida va a ser una constante por d de I1 a dt. ¿Por qué? Porque la corriente I1 que está variando es responsable de la variación del campo de manera proporcional sobre S2, el cual a su vez es proporcional a la corriente que lo genera. Entonces, esta constante que acompaña a dI1 a dt es la inductancia mutua de entre 2 y 1, de 2 respecto a 1. Entonces, E21, que es la FEM inducida, va a ser igual a menos la inductancia mutua de 2 respecto a 1 por la derivada de la corriente en el circuito 1 respecto al tiempo. Cuando yo hablo de la FEM inducida, es la FEM inducida acá, en la curva 2. Entonces, esa FEM inducida va a ser directamente, linealmente dependiente de la derivada de I1 respecto de t, y el factor que va a mediar entre ellos va a ser un menos 1, por la inductancia mutua 2,1. Bueno, eso es la inductancia. Se va a mantener constante, y lo que va a variar va a ser y lo que va a acompañar es la derivada de la corriente respecto al tiempo. Entonces, ¿de qué depende la inductancia? De la misma manera que dependía la capacidad de un capacitor, la inductancia va a depender de la dimensión, la forma y la disposición entre las dos espiras, cómo se acomoda una respecto a la otra. La unidad de la inductancia mutua en el sistema internacional de medidas es el Henry, bueno, y tiene unidades. El Henry va a tener unidades de voltio, que es la unidad de la FEM, dividido corriente amper por segundo, digamos. Entonces va a ser volt por segundo sobre amper. Eso van a ser las unidades de Henry. Vamos a ver cómo se calcula para un caso bien simple. Supongamos dos espiras concéntricas. Tenemos una espira alimentada por una corriente I1, que esta corriente circula todo por aquí, con esta dirección que indica la flecha, y en el interior de la espira 1, que es circular, de manera concéntrica, hay otra espira C2 de radio R2. Entonces R1 es el radio de la espira más grande por la que circula una corriente I1, y adentro de ella hay una espira circular también de radio R2. Entonces, bueno, ¿cuánto vale el campo magnético generado por la corriente I1 a lo largo de la espira I1? Bueno, lo podemos sacar, ya lo hemos sacado para el caso de la espira circular, ¿se acuerdan? Y eso va a dar 2pi por I1 sobre R1. Si quieren, vuelvan a las notas de las clases anteriores y van a ver que el resultado es ese. Entonces, ¿ese campo para dónde apunta? Bueno, si la corriente gira en este sentido, el campo acá en el centro va a apuntar hacia arriba. Acuérdense cuando calculábamos el campo de una espira circular y quedaba a lo largo del eje Z, que era el eje de simetría de la espira. Bueno, tenemos el campo ahí adentro. Supongamos que a través de toda esta espira 2, el campo magnético de la espira 1 es el mismo. Asumimos que la espira 2 es tan chiquita que básicamente a lo largo de esa espira no cambia el campo magnético. Entonces,
ponemos acá. Entonces el flujo magnético del campo B1 generado por la espira grande a través del área de la espira 2 es pi por radio al cuadrado de la espira 2, que es pi por R2 al cuadrado, por el campo. Entonces eso es 2pi al cuadrado y 1R2 al cuadrado sobre R1. ¿Está? Entonces ya saqué el flujo. Ya sé cuánto campo multiplicado por el área de la espira 2 hay acá, a través de esta espira. Y el campo proveniente de la espira 1. Entonces, Φ21 ya lo tengo. Fíjense, ya tengo Φ21 que estaba acá. Φ21 ya lo tengo. Bien. Entonces, ahora la FEM, que vamos a tener es menos la derivada por la ley de Faraday, la FEM inducida es menos la derivada del flujo. Entonces, la FEM inducida en la espira 2 debido a un cambio en la corriente I1 va a ser menos la derivada del flujo. El flujo ya lo habíamos obtenido y era esto. Entonces hay que hacer menos la derivada de esto respecto al tiempo. Como 2 no cambia en el tiempo, pi no cambia en el tiempo, R2 no cambia en el tiempo y R1 tampoco cambia en el tiempo, el único elemento, el único factor que va a ser alcanzado por la derivada va a ser I1 y por lo tanto la FEM inducida va a ser menos una constante por la derivada de I1 respecto de t. Entonces, es esta cantidad, luego de haber sacado el menos, que identifica a la inductancia mutua entre la espira 1 y la espira 2. Entonces, fíjense, depende de los radios y del tamaño y de la posición relativa entre ellas. Pero no depende ni de la corriente, ni del campo magnético, ni de la FEM inducida. ¿Ya? Es algo donde está solamente ese tipo de información, igual que la capacidad. Entonces imagínense, si ahora yo tengo, en vez de una espira con una sola vuelta, tengo si la espira esta 1, en vez de tener una sola vuelta, tiene N1 vueltas, bueno, básicamente lo que va a pasar es que el flujo se va a multiplicar por el número de vueltas. Entonces va a aparecer un factor N1 en la inductancia mutua. Y si además yo multiplico, en vez de tener una sola espira que recoja ese flujo, tengo un número N2 de espiras concéntricas de la misma forma y tamaño que la espira C2, entonces la inductancia mutua se va a terminar también multiplicando por la cantidad N2. Entonces, la inductancia mutua de un conjunto de N espiras, de N1 espiras por las que circula una corriente I1, con una espira, inductancia mutua, con otra espira de vueltas N2, va a ser 2pi al cuadrado N1 por N2 R2 cuadrado sobre R1. Entonces simplemente multiplicar el resultado que vimos por la cantidad de vueltas que tenga el solenoide interno y el solenoide externo. Bueno, así de simple es calcular una inductancia mutua. Bueno, también hay autoinductancias. ¿Y cuándo tenemos autoinductancias? Bueno, cuando nosotros tenemos un circuito y en ese circuito la corriente varía, entonces hay una variación del flujo a través del propio circuito. Entonces, si nosotros ahora tenemos un circuito como este, por ejemplo, donde tenemos una fuente, podemos tener una fuente que hace correr pone en marcha una determinada corriente I1, y esa corriente I1 empieza a variar en el tiempo. Entonces,
esa corriente va a crear un campo variable que va a cambiar el flujo a través del mismo circuito. Entonces, la inductancia relacionada con la variación del flujo a través del propio circuito se denomina autoinductancia. En el caso anterior habíamos visto cómo la variación de la corriente de un circuito tenía influencia sobre la variación del flujo en otro circuito. ¿Mm? En este caso, con la autoinductancia es la influencia sobre el propio circuito. ¿Mm? Por eso se llama autoinductancia. Entonces, perdón. Entonces, ¿qué pasa cuando la corriente en un circuito varía y ese circuito tiene una forma representada por la curva C1? Bueno, se induce una FEM que se denomina, que se llama autoinductancia, perdón, se induce una FEM E11 que se relaciona con la autoinductancia del E1, perdón. E11, esa FEM inducida, es menos la variación del flujo magnético a través de la superficie encerrada por C1 respecto al tiempo. Como Φ11 es proporcional a la corriente, se puede escribir que E11 es igual a menos L1 por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Y ahí tenemos L1, que es la autoinductancia. Entonces, ¿cómo se calcula la autoinductancia? Bueno, la podemos calcular, por ejemplo, para una bobina toroidal. Acá la bobina, en vez de tener una sección transversal circular, como en el caso de un solenoide, tenemos una sección transversal cuadrada, o más bien rectangular. Y es un devanado muy, muy parecido al que vemos acá, al comienzo de la clase. Ahí. Esto es una bobina toroidal, ¿ven? Entonces cada vuelta es un cuadrado, o es un rectángulo, y se van sumando las espinas cuadradas para dar vuelta alrededor del ángulo, digamos, azimutal, si quieren. Y en ese caso, el campo es el campo dentro del toroide, va por dentro del toroide y son circulares las líneas de campo. Entonces, vamos a ver ahora cómo calculamos la autoinductancia de una bobina toroidal. Entonces, como ya les dije, por la bobina circula una corriente, la forma de las espiras es rectangular. Tenemos alrededor en 2π, dando vuelta alrededor del eje de simetría, tenemos n vueltas. El radio interior es 2a, perdón, es a, el radio exterior es b. Y por la espira, las espiras recorren una corriente I. Entonces es la misma corriente que va y viene, va y viene, va y viene. Cada pedazo de cable transporta una corriente I. Por Ampere es posible, no sé si ya lo resolvieron en el práctico, pero es posible saber que a una distancia r del eje de simetría, en coordenadas cilíndricas, es decir, desde el eje de simetría una distancia r entre A y B, el campo apunta en la dirección de la flecha esta, es decir, en la dirección azimutal, y vale μ0 por n por i sobre 2πr. Eso se los dejo para que lo puedan obtener o ustedes cuando tienen un tiempito, o si no en el práctico. Pero el campo para una bobina así está a lo largo de la dirección azimutal, perpendicular al eje de simetría, y desde la izquierda hacia la derecha para ese sentido de la corriente que ven acá. Si la corriente variara en el sentido opuesto, si la corriente en vez de ir así, fuera así para adentro, el campo apuntaría en el sentido opuesto, ¿no? Entonces, para ese campo, para esa corriente, entonces el campo acá adentro de la bobina toroidal vale esto, μ0 por n por i sobre 2πr.
donde R es esta distancia, ¿no? Acá tenemos, esto sería el eje de simetría, ahí, y R es esta distancia. Esa es la distancia R, desde el eje de simetría hasta el punto en donde yo evalúo el campo. O sea que el campo va decreciendo desde el borde interior del toroide hacia el borde exterior, el campo va decreciendo como 1 sobre R. ¿Bien? Bueno, entonces yo con esta expresión para el campo puedo calcular cuánto vale el flujo a través de la superficie que encierra cada espira. Entonces, si yo tengo acá una espira rectangular, yo puedo calcular cuánto vale el flujo de B a través de un área como esta, y luego como tengo n vueltas, multiplico por n ese flujo y así sacaría el flujo total del campo a lo largo de esta bobina toroidal. Acuérdense que la altura es h y el otro lado de la superficie es B menos A. Entonces, bien, saquemos ese flujo. Entonces el flujo es la integral de B a través del área, y eso es h por mu0 por n por i sobre 2πr de r. No lo saco a esta cantidad fuera de la integral porque el campo varía, no es lo mismo el campo en el borde interior que en el borde exterior, así que voy a tener que calcular esa integral. Y la integral me queda h por mu0 por n por i sobre 2pi logaritmo natural de b sobre a. Como b es más grande que a, logaritmos positivos, ¿no? Entonces, bien, y a través de n espiras, acá tengo, eso es a través de una espira. ¿Por qué? Porque la n esta que aparece ya viene del campo. Ahora, en realidad este es el flujo a través de una espira, y a través de n espira es n veces eso. Entonces el flujo va a depender de n cuadrado. Va a aparecer un n cuadrado. Entonces, a esto ahora tengo que sacarle la derivada respecto al tiempo y meterle un menos. Y esa constante que va a acompañar a la derivada de i respecto de t y al menos va a ser la inductancia, la autoinductancia. Entonces, menos dB de t es igual a menos h por mu0 n cuadrado sobre 2pi por logaritmo de b sobre a. Todo esto es constante por di a dt. Hasta acá, este i que está acá, la derivada. Porque el resto es constante. Perdón, Sí, ¿por qué en una espira ya te aparece el N? Eso no me quedó. porque el campo lleva el n. Cuando vos Ok, resolves, el campo ya lleva un n. Cuando vos mm, resolves por Ampere el campo el campo acá adentro, debido a que, ¿cómo sería aplicar Ampere? A ver, pensémoslo un poquito acá. ¿Qué curva sería la mejor para calcular Ampere? Un círculo, ¿no? sí. Entonces, el círculo que podríamos tomar es un círculo que va por acá, ¿no? Va alrededor así, a una distancia r. Un círculo de radio r, ¿no? Entonces, yo recorro así y después tengo, entonces, sería la integral de línea, la integral de B de dl por ley de Ampere es igual a mu0 por la corriente encerrada. Y la corriente encerrada por esta superficie por toda esta superficie, son todos estas espiritas, cada una de ellas lleva n, lleva i. Entonces acá voy a tener mu0 por ni. Y de ahí después hago la integral y de ahí despejo b. Pero ya, porque encerré n cablecitos en esta superficie de radio, en esta superficie, en este círculo, ahí aparece el n, que es este n que aparece acá. Entonces, eso por un lado, ya en el B ya hay un n. Y ahora,
aparece otro n porque multiplico el flujo por n veces. Y el flujo de una espira n veces. ¿Está bien? Perdón, o sea que entonces el campo magnético se calcula para una espira tomando en No, cuenta la carga. el campo magnético lo calculás para las n espiras. Ok, ¿Está bien? Vuelvo sí, a citar cómo se calcula el campo magnético con Ampere. Entonces, tenés esta colección de espiras todas sí, enrolladas así. Cada espira es paralela, es vertical, digamos, teniendo en cuenta el eje Z que apunta para arriba, si quieren, ¿no? sí, Entonces, yo ahora para calcular Ampere hago un círculo a un radio R que pasa por atrás de esto, viene por acá, viene así, ¿está bien? Y doy la sí, vuelta atrás de este hueco. Entonces, este radio en particular es R, ¿está bien? sí, Entonces, yo ahora recorro este camino C con un diferencial de camino de L. Entonces, ¿cómo me queda Ampere? La integral de camino cerrado a lo largo del camino C, que es este camino, este es el camino C, de B de L. ¿Está bien? sí, Ese es Ampere. Y de este lado tengo mu0 por la corriente que este camino cerrado encierra. ¿Y qué es lo que encierra? Bueno, encierra todos estos cablecitos que van vertical y que quedaron adentro de esta curva C. Cada uno de estos cablecitos, que son las partes verticales internas de las espiras, cada uno de ellos lleva una corriente I. ¿Y cuántos ok, son? Son N. Entonces, mu0 por N por I. Esa es la corriente encerrada. ok, Ahí ya te apareció el N. Un N. ¿Está bien? ¿Cómo queda esta sí, integral? Esta integral entonces va a depender de cuánto vale B de R. Entonces, ya asumís por simetría que B va a ser azimutal. sí, Entonces, de este lado te va a quedar B de R por el diferencial de camino, que es 2pi por el radio del camino C, 2πr. Entonces, de ahí vos despejás, acá te queda mu0 n por i, entonces ahora te queda br, despejando, te queda esto que está acá, mu0 por ok, n por i sobre 2πr. Ahí ya sacaste el b. ¿Se entiende, sí, Antonio? sí, sí, Mil perfecto. perdones por la letra, que me sale horrible con esta tableta. No, no, Pero sí, ahora, ahí ya tenés un n. Pero ahora vos decís, bueno, perdón, sigo dibujando, perdón, tengo que cerrar esto. Ahí un n ya lo lleva el campo. Ahora tengo que calcular el flujo. Pero no es el flujo a través de esta sola espira o una de ellas, sino que son las n vueltas. Entonces el flujo a lo largo, a través de una espira del campo, que ya lleva un n, es lineal en n, lleva una sola n. Ahora, eso es a través de una espira, pero tengo que multiplicar el flujo, los solenoides son multiplicadores del flujo. Entonces, al atravesar el campo n veces esa área encerrada por cada espira, aparece otro n más. ok, Y ahí viene el n, el n cuadrado, perdón. ¿Se entendió ahí? sí, 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 ahora sí. Genial. Entonces depende de n cuadrado la autoinductancia. Entonces el flujo ya está. Bueno, ahora lo derivo. Tengo que derivar, meterle un menos, lo derivo, le meto un menos, y lo que acompaña a d de t y al menos, es decir, esto que está acá, esa es la autoinductancia. Entonces la autoinductancia de esta bobina es h mu 0 n cuadrado sobre 2pi ln de b sobre a. Listo. Con eso ya calculamos la autoinductancia. ¿Quedó alguna otra pregunta? ¿Se entendió por qué tuvimos que integrar? ¿Por qué tuvimos que integrar acá? Porque el campo no vale lo mismo
cerca del radio interno que cerca del radio externo. Por eso hay que integrar. Y se integró en la coordenada radial. Mientras que el campo vale lo mismo para el mismo valor de R, vale lo mismo para sea que yo esté arriba o sea que yo esté abajo. Entonces por eso aparece este H acá, que es la altura de la bobina. Bueno, bien. Bueno, vamos a ver ahora en un ratito circuitos con autoinductancias ahora. Es decir, vamos a poner una situación en la que yo tengo una batería, tengo una bobina con una autoinductancia L, que yo ya sé cuánto vale. ¿Por qué? Porque con el diseño de una bobina, yo ya sé cuánto va a valer N. Todo depende de parámetros de construcción. Entonces, cuando yo compro una bobina, ya tiene que tener su L tabulado, ya tiene su L determinado por la forma en la que es construida la autoinducción, ¿no? La inducción mutua, acuérdense que dependía de cómo las disponía yo a las dos bobinas. Pero el efecto de inducción que se hace una bobina a sí misma es algo que depende de su fabricación. Entonces, ese L yo ya lo conozco, de la misma manera que inherentemente yo ya sé cuánto vale la resistencia de una resistencia que utilizo en un circuito. Entonces, lo que vamos a ver ahora, después del descanso, es un circuito que tiene una inductancia, una resistencia, una batería. ¿Y qué sucede cuando cuando no circula nada de corriente y de repente cierro un switch, empieza a circular la corriente y ahí la corriente va creciendo hasta establecerse en un valor constante? Entonces lo que vamos a ver es el estado transitorio del circuito hasta que alcanza su estado estacionario. Bueno, eso lo vamos a ver en un ratito. Entonces, si quieren ahora descansamos unos 10 minutos y después seguimos con circuitos. ¿Les parece? Sí. Bueno, Genial. a las 6:10 nos reencontramos. Perfecto. Bueno, entonces imaginémonos el siguiente circuito. Entonces tenemos una batería que provee una diferencia de potencial constante, ¿está bien? Que vamos a llamarla E. Entonces, E va a ser la FEM provista de manera permanente por esa batería que está ahí. Luego, en estado estacionario, una vez con el tiempo transcurra, cuando mucho tiempo transcurra, este circuito va a adquirir una corriente final estacionaria. ¿Está? Entonces lo que nos interesa es ver qué es lo que va a pasar mientras tanto. Desde que un switch que corta la corriente se cierra para permitir el paso de la corriente, eso vamos a tomar como tiempo cero, hasta que finalmente la corriente adquiere su valor constante. Eso se llama transitorio. Y en particular, ¿qué va a pasar en un circuito que tiene una resistencia, como ya hemos visto en otro circuito de corriente continua, pero que además en serie tiene conectada una inductancia, es decir, una bobina? Puede ser la toroidal que vimos recién, puede ser un solenoide, una bobina, que tiene relevancia, como ya sabemos, que va a generar una FEM inducida cuando, ¿qué pasa con la corriente? A ver si ya nos acordamos de lo que vimos recién. ¿Dónde está variando el tiempo? Cuando varía la corriente en el tiempo, efectivamente. Entonces, por eso es importante la influencia de la inductancia en regímenes transitorios, porque justamente cuando todo se está acomodando, la corriente no es uniforme
Y al no ser uniforme, esa derivada de I respecto de T, multiplicado por la inductancia, genera una FEM propia de la inductancia. Propia de la inductancia. Entonces, no va a ser para nada inerte esa inductancia, esa bobina no va a ser para nada inerte mientras cambie la corriente. Una vez que la corriente se estabilice, ya no, ya la inductancia va a ser considerada como un pedazo de cable más. Pero mientras cambie la corriente, la inductancia va a tener algo que decir. Eso acuérdenselo siempre. Entonces, una inductancia tiene algún peso en un circuito que ya adquirió su estado estacionario. Le pregunto lo mismo que les dije recién, ¿no? Si ya alcanzó el estado estacionario de un circuito en cuanto a su corriente, el rol de la inductancia va a ser nulo. Solamente va a jugar un rol cuando la corriente esté variando. Una vez que se alcanza el estado estacionario, ya no. Por eso nos estamos yendo de a poquito, nos estamos yendo de los regímenes estacionarios y entrando en los regímenes transitorios. Bien, entonces, una inductancia L, que ya la conocemos por su valor de fábrica, si quieren, por su construcción. La resistencia R también sabemos, un dato. La diferencia de potencial que entrega la batería también la conocemos, la suponemos conocida. Y podemos resumir en esta L podemos resumir toda la inductancia de todo el circuito. O sea, la autoinductancia del circuito con sí mismo, con la inductancia de la bobina que pueda tener uno acá. Toda la inductancia se resume en este L. Entonces el resto del circuito no genera ninguna inductancia. Toda la inductancia está resumida acá. De la misma manera, toda la resistencia. Cualquier irregularidad en la conductividad del circuito lo resumo todo en una resistencia R. Entonces, todo lo resistivo está acá y toda la inductancia está acá. Bien, ambas están conectadas en serie. Eso es importante. Perfecto. Un switch es un elemento importante en el problema, está colocado aquí arriba y lo que hace es permitir el paso de la corriente o interrumpirlo. Cuando está inicialmente abierto, y lo que vamos a ver es qué ocurre cuando en los momentos posteriores, inmediatamente posteriores a que lo cierro al switch. Es decir, cuando la corriente empieza a circular por el circuito y va a ir aumentando a medida que pasa a través de la inductancia. Ok, bueno. Sí, ¿alguna pregunta? Bueno. Muy bien. Perdonen que silencié todos los micrófonos, salvo que quieran hacer una pregunta, pero si no, seguimos. Entonces, cerramos el switch. En el momento del cierre del switch, ese va a ser el tiempo inicial. T igual a 0 va a ser cuando cierro el switch. ¿Está bien? Entonces, la corriente, los portadores de carga van a empezar a pasar por acá, por este switch, y van a empezar a ir circulando por estos elementos del circuito para luego volver nuevamente a la batería. ¿Perfecto? Entonces, si la corriente va variando respecto al tiempo, su derivada respecto al tiempo va a ser distinta de 0. Entonces, a nivel de la inductancia, va a aparecer una FEM en voltios. ¿Sí? ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? Bueno, en la inductancia se va a generar una FEM inducida que va a depender de la ley de Faraday, básicamente. Va a ser esa FEM inducida
va a ser menos L por la derivada de I respecto de T. Mientras I cambie, mientras I vaya cambiando en el tiempo, esto no va a ser nulo y por lo tanto esto tampoco. Entonces, ¿cómo va a quedar la ley de Faraday o la vieja ley de Kirchhoff, que ya no es igual a 0? Bueno, la integral de camino cerrado de esta malla, de este loop, que normalmente era 0, a partir de un punto de partida y llegando al mismo punto, ahora ya no me va a dar 0, va a ser menos L de I de T. El resto de los elementos no tienen la particularidad de la bobina que crea una FEM que dependa de la derivada de I respecto al tiempo. Entonces, si no estuviera la bobina, esto sería efectivamente 0 y estaríamos en los casos que hemos resuelto hasta ahora. Pero el incluir ahora una bobina hace que este término, este segundo miembro más bien, sea no nulo y sea igual a menos L por DI a dt. ¿Y por qué sale el menos? Bueno, por la ley de Lenz. Entonces, recorriendo el circuito en el sentido de la corriente, por las leyes de... el circuito en el sentido de la corriente, sí. No es estrictamente, esto no es estrictamente la ley de Kirchhoff, porque la ley de Kirchhoff dice que la variación del potencial, ¿no? Y el potencial con el campo eléctrico tienen un menos también dando vuelta. Entonces, si nosotros calculamos la integral de línea de E de dl, siguiendo la corriente, vamos a ver que el valor de E de dl va a diferir de la diferencia de potencial en un menos. Entonces, en el sentido de la corriente, vamos a tener, y recorriendo así el circuito, vamos a tener menos E más I por R igual a menos L por DI a dt. Eso era porque phi, vamos a poner acá, a ver si puedo escribir. ¿Me puedo escribir acá? Ahí va. Eso es porque phi es igual a menos la integral de camino de E de dl. Acuérdense, vayan para atrás en los apuntes de la materia o también en las filmaciones, y van a ver que hay un menos, ¿está bien? Entonces, voy a tener menos E, si recorro así, voy a tener menos E, y el campo, fíjense, el campo dentro de la fuente apunta al revés, porque el más está de un lado y el menos está del otro, pero por las convenciones que habíamos visto de la ley de Kirchhoff, cuando pasaba del menos al más, la variación de potencial era positivo, lo cual es coherente. Y después, al pasar por la resistencia, el campo es a lo largo de la resistencia, porque hay una caída de potencial. Entonces, el campo apunta hacia donde apunta en la dirección de descenso del potencial. Entonces, está bien apuntando ahí. Es que quizás les resulte un poco gracioso o distinto, pero eso es porque siempre hemos entendido la ley de Kirchhoff a partir de la diferencia de potencial y no la hemos analizado en base al campo eléctrico. Pero es lo mismo, ¿no? Entonces, con la contribución de la batería y con la contribución de la resistencia, si no hubiese bobina, yo tendría perfectamente definido la corriente poniendo esto igual a 0 y de acá despejo I. Total, como acá hubiera existido 0, vuelvo a cambiar los signos y de ahí despejo I. En eso no había ningún problema. Pero ahora, como aparece una bobina de autoinductancia L, aparece un término, menos L de I a dt, que vuelve a todo esto una ecuación diferencial de primer orden con derivadas ordinarias, ¿no?
Entonces, bueno, Pregunta. sí, ¿El epsilon S o E ¿viste? es un valor que nosotros vamos a conocer generalmente? Lo sabemos, sí, sí, en voltios, Oh. sí, sí. Ok, ok. Recapitulamos, porque está bueno que lo recordemos. De todo este problema, esto es dato, esto es dato, esto es dato, y lo único que tengo que sacar es I. I no lo sé. Yo voy a saber cuánto va a valer I al final, cuando pase un montón de tiempo y ya esta inductancia ya no importe. ¿Cuánto va a valer I cuando pase mucho el tiempo? Bueno, voy a poder hacerlo tachando esto y poniéndolo igual a 0, y de ahí despejo I y ya voy a saber cuánto va a valer el valor de I cuando pase un montón de tiempo. Y ya la inductancia no juega ningún rol. Pero lo que ahora me interesa es ver qué pasa mientras tanto, desde que cierro el switch hasta que pasa mucho tiempo. ¿Se entendió? Sí, sí, genial. Súper. Bueno, me alegra. Disculpa, una pregunta. Sí, sí, Antonio, decime. Puede ser que ya lo había dicho, pero ¿por qué iguala la caída de potencial en la resistencia y el potencial de la batería a L de I sobre T? Porque fíjate que esto que vos ves en esta ecuación que ves acá a la izquierda, Ujú. lo que vos tenés es la, eh, es la, es la integral de camino cerrado del campo eléctrico. La integral de camino cerrado del campo eléctrico es esto. Entonces, esa integral de camino cerrado es, por la ley de Faraday, es igual a menos L por dI a dt. Ok, ¿Tá? está bien. Entonces, ahí aparece el segundo miembro. Y lo que tenés acá es la integral de camino cerrado de E diferencial de L. Entonces, la integral de camino a través de en el sentido de la corriente, a través de la fuente, es un E que apunta hacia abajo, pero es épsilon, porque es menos épsilon esa integral, porque lo que pasa es que la diferencia de potencial es épsilon. Entonces Sí. es menos épsilon más I por R. I por R es porque acá vos tenés un potencial más alto y acá un potencial más bajo. Entonces el campo eléctrico Ujú. apunta en la dirección en la que recorre, en la que está recorriendo la corriente del circuito. Y esto sería igual a 0 si esto no estuviera, si la inductancia no estuviera. Pero la inductancia está, entonces ya el segundo miembro no es 0, sino que por ley de Ok, Faraday, el rotor de E ahora de la ecuación de Maxwell ya no es 0, es menos dB dt. Y el menos dB dt es esto que ves acá. Esto es lo ok, mismo, nada más que expresado en términos de inductancia y derivada de la corriente, lo mismo. ok. Perfecto, gracias. Después la conexión, vuelvan a los apuntes anteriores y vean la conexión que hay entre eso. Pero básicamente estoy escribiendo acá, estoy escribiendo la ley de Faraday. Genial. Bueno, frénenme tranquilos si hay alguna otra pregunta. Lo importante es que hayan entendido cómo llegamos hasta acá. Y el hecho de que ahora, para resolver I, para obtener I, lo que necesitamos es resolverlo, es encontrar una función del tiempo, una función I del tiempo, que satisfaga esta ecuación diferencial. Y bueno, en esta ecuación diferencial, el E es constante, el épsilon es constante, el R es constante, el L es constante. Entonces, voy a ver cómo se resuelven estas ecuaciones, que son de las más simples que vemos en análisis. Entonces, bueno, es lo que yo les decía. Pueden escribirlo así, o también hay gente que lo que hace es escribir como si fuera la ley de Kirchhoff, igualada a 0, sumándole ahora una caída de potencial a la inductancia. Eso también lo suelen hacer, pero no se olviden que es como una manera, no es una ley de Kirchhoff, porque la ley de Kirchhoff es para corrientes estacionarias, pero si ustedes quieren pueden imaginarse a la bobina como
un elemento de circuito que agrega una diferencia de potencial. Formalmente es muy simple, multiplico por menos 1 la expresión anterior, lo multiplico por menos 1, y paso el L de I a de T de este lado, y me quedaría como si la sumatoria de las caídas de voltaje fuera igual a 0, con L por DI a de T una caída de voltaje. ¿Se entiende que lo puedo escribir de las dos maneras? Hay mucha gente que dice, vamos a escribir la ley de Kirchhoff para un transitorio, y te la escribe así. Pero no es correcto en el sentido de que Kirchhoff, visto como rotor de E igual a 0, ya no se aplica cuando hay corrientes que van variando en el tiempo. Porque el rotor de E no es 0, sino que es menos de I a de T. Perdón, es menos dB de T, ¿no? Entonces, pueden escribirlo así, como si a lo largo del sentido de la corriente en la bobina cayera el potencial. Pueden ponerlo así si quieren, o pueden ponerlo, como lo escribí yo, como un segundo miembro no nulo. No me importa, acuérdense de poner bien los signos, pero si lo van a escribir así, sepan que no están escribiendo que la sumatoria de los voltajes da 0. Está en un circuito cerrado, como habíamos dicho cuando hablamos de corrientes estacionarias. No está pasando eso. ¿Se entiende lo que acabo de explicar? Sí. Sí. Pero yo creo que por práctica también en ingeniería se suele hacer eso. Se suele poner, en vez de cargar el L de I a de T al segundo miembro, lo paso al primer miembro y lo tomo como una caída de potencial a través de algo que está en el circuito. Así como cae I por R en una resistencia, cae L por DI a de T en una bobina. Está perfecto, el resultado te va a dar igual, pero hay que entender que esto en realidad, este término de acá, en realidad es la no, a ver si ustedes alguna vez vieron ecuaciones homogéneas e inhomogéneas. Bueno, es la no homogeneidad de la ecuación de Faraday. Quizás suena principista lo que digo, pero nada. Recuérdenlo, eso es lo que les digo. Bien, igual van a tener tiempo de revisar esto en el práctico, pero se los digo para que lo tengan en cuenta. Ok, entonces queda esta ecuación. Perfecto. La ecuación diferencial ordinaria de primer orden inhomogénea. ¿Por qué es inhomogénea? Porque hay un término independiente que no es 0. ¿Cuál es el término independiente que no es 0? Épsilon, la fuente. Este es lineal en I, que es la función que estoy buscando, y este es lineal en la derivada primera de I respecto al tiempo, ¿no? Entonces la ecuación diferencial ordinaria de primer orden inhomogénea, porque aparece este parámetro independiente, tiene como solución, no nos vamos a deducir todo, la suma de la solución general de la homogénea, o sea, eso acuérdense, si no, o repásenlo de análisis 1, me imagino. Repásenlo, se los recuerdo, si no, esta solución tiene como solución general la suma de la solución general de la homogénea, es decir, haciendo B igual a 0, a la cual le sumo una solución, la que yo encuentre, de la inhomogénea. O sea, si yo encuentro una que resuelva esta inhomogénea y le sumo la general de la homogénea, la sumo las dos y me da la solución final. Bueno, ¿cuál es en particular para esta una solución de la inhomogénea? Para este caso, como A y B son constantes, si yo pruebo con I de la inhomogénea igual a menos B sobre A, constante, una solución constante, fíjense, derivo menos B sobre A respecto a T, me da 0, y ahora me queda A por menos B sobre A más B, me da 0. Entonces, ya tengo la solución de la inhomogénea. Entonces, lo único que me queda es encontrar la solución de la homogénea, que es la solución de la ecuación diferencial con T en vez de X, ¿no? Haciendo B igual a 0. Eso repásenlo de análisis 1, me imagino, y ahí lo van a ver.
En nuestro caso, entonces, la Y va a ser la corriente, la variable independiente que les mostré recién era X, en realidad va a ser el tiempo, A va a valer menos R sobre L, eso simplemente se deduce de multiplicar a todo por 1 y dividir por L, y B es igual a E sobre L, epsilon sobre L. ¿Ya? Entonces, ¿cómo queda la homogénea? La ecuación homogénea queda DI de la homogénea a dt igual a menos RL por I de la homogénea. Y la solución de esta ecuación diferencial, fíjense que la ecuación diferencial es muy tonta, es la derivada de una función IDH es una constante por la misma función. Bueno, ¿quién tiene esa propiedad? Los exponenciales. Entonces yo pongo I, como solución propongo I igual a una constante por E a la menos RL por T, y ya tengo casi determinada la solución de la homogénea. Me falta solamente conocer cuánto vale esta constante C. Y ahora les digo cómo la vamos a sacar. Y la particular de la inhomogénea ya dijimos que era menos B sobre A, entonces pongo menos B sobre A y me queda E sobre R. Entonces la solución total es la solución de la homogénea más la solución de la inhomogénea, que ya la tengo. Entonces falta determinar la constante esta C. Para eso, para encontrar C, hay que encontrar las condiciones iniciales. Es decir, ¿qué pasa cuando cierro el switch en t igual a 0? Condición inicial es cuando empieza el periodo transitorio, ¿cuáles son esas condiciones? Y t igual a 0, como ya dijimos, es el momento en el que el switch se cierra. Entonces la condición es que en t igual a 0 todavía no hay corriente. Es decir, ni bien cierro el switch, todavía no empezó a correr la corriente. O si pasó, nada, prácticamente nada. Entonces, la condición es que TI en t igual a 0 sea 0. Si evalúo esta solución que yo propuse, la evalúo en t igual a 0 y la igualo a 0, entonces esto es 0, E a la 0 es 1 y me queda 0 igual a C más E sobre R. Con lo cual C es igual a menos E o epsilon sobre R. Entonces la solución final es I igual a epsilon sobre R, que multiplica 1 menos E a la menos R T sobre R. Bueno, ¿cómo se grafica esto? Fíjense que E a la menos RT sobre L empieza valiendo, o sea, E a la menos RT sobre L empieza valiendo 1 y después se va achicando. Porque el menos quiere decir que va como denominador. Entonces, esto empieza valiendo 1, este término de acá, empieza valiendo 1 y después se va achicando hasta ser 0 en tiempo igual a infinito. Entonces, lo que le voy restando a 1 es algo que es tan grande como 1 al principio y después termina siendo, este corchete termina valiendo 1. Entonces, es como una solución asintótica que va de 1 hasta 0. A ver si puedo graficar. Entonces va a ser algo que este término de acá, ¿no? El término de acá va a ser algo que empieza en 1 y con el tiempo va así. Va a 0. Perdón. Fue al revés. Lo hice mal. Ya estoy un poco cansado, discúlpenme. No es así. Esto va de 1 y va hacia 0, con lo cual esto va de 0 hasta 1. Porque es 1 menos algo que al principio vale 1 y luego vale 0. Entonces esto va a ser así. Ahora si lo grafico bien, el corchete, ahí va, el corchete va a ser, este es el tiempo, esto vale 1, entonces esto va a ser así. Ahí está. En tiempo infinito va a tender a 1 este corchete.
Ahí está, discúlpenme que me confundí. Bien, entonces, ahí está. Graficamos en función de t, graficamos la curva de I. Y fíjense cómo va desde t igual a 0, que no hay corriente, empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, hasta que llega a un valor estacionario. ¿Cuál es el valor estacionario que alcanza a t infinito? Epsilon sobre R. ¿Cómo hubiera sido la corriente si no hubiera habido inductancia? E sobre R. ¿Está? Entonces se cumple el valor asintótico, que el valor asintótico es el valor para una corriente estacionaria. Entonces, ahí está bien. Y veamos por otro lado cuánto vale L por DI a dt, que es la FEM, es menos la FEM que opone la bobina. Y fíjense, la influencia de la bobina está graficada acá. V en la bobina es L por DI a dt. Y fíjense cómo al principio la influencia de la bobina es enorme y luego la influencia de la bobina es cada vez menor hasta que cuando alcanzo el estado estacionario, la bobina se vuelve transparente, digamos. Es como si fuera un conductor más. ¿Cómo hubiera sido la corriente si no hubiera habido bobina desde que cierro el switch? ¿Cómo hubiera sido esta curva? Constante, ¿no? Sí, pero partiría de de corriente igual a 0 a este valor, ¿en cuánto tiempo? Ni bien cierro el switch. Hubiera sido una cosa así, un salto, ¿no? Claro, sería discontinuo. Claro. Entonces la bobina, ¿qué hace? ¿Qué hace la bobina? Demora. Demora. Demora y demora hace demorar el tiempo en el que el sistema alcanza su estado estacionario. Lo demora. Fíjense que si yo a L lo hago cada vez más chico, este L que tenemos acá, si yo a L lo hago hacer cada vez más chiquito, este término, el 1 sobre E se vuelve muy grande, entonces esto se aproxima a 0. Entonces lo que hace es, esto se hace cada vez más empinado, digamos. Entonces cuanto más chico es el L, más rápido alcanza el valor estacionario. Es como si tuviera menos peso. Después es interesante ver que como el cociente este tiene que ser adimensional, L sobre R tiene unidades de tiempo. Entonces yo puedo graficar en unidades de L sobre R, puedo graficar el tiempo en unidades de L sobre R. Entonces cuando el tiempo es igual a L sobre R, esto que hay acá vale 1 sobre E. Cuando T vale L sobre R, esto me queda E a la menos 1. Entonces eso es 1 sobre E. Y 1 sobre E es 1 sobre E es 60%, menos 1 es el 30%. Entonces, al cabo de L sobre R segundos, la corriente bajó al 37%. O sea, en un tiempo eso es el tiempo característico del circuito LR serie, decimos. Al cabo de un tiempo característico ya cayó a un 37% el voltaje de la bobina. Y la corriente creció hasta un 63%. Ahí está, perdón. Estoy un poco cansado, tuve mucho zumo, discúlpenme. Bien, eso lo pueden Se entendió la perfección. bueno, pero en estos puntos que yo dudé un poco, simplemente reemplacen T por L sobre R y fíjense cuánto le da 1 sobre E y van a ver cuánto les da 1 sobre E, hagan la resta y van a ver qué porcentaje de epsilon sobre R está pasando a la altura de ese momento. Cuando pasa 5 veces ese tiempo, ya prácticamente el valor de la corriente es estacionario. Por otro lado, entonces,
cuando yo le diga cuánto tiempo tarda en alcanzar un circuito RL su estado estacionario, ustedes me van a, y yo le doy L, ustedes me van a decir, no, para César, no me des L solo, dame R, dame la resistencia. Entonces, con una resistencia también hace falta, porque eso es lo que determina el tiempo. Bien, fíjense que si la resistencia es muy pequeña, este tiempo se hace muy largo. Entonces, si la bobina es muy importante y la resistencia es muy bajo, el poder de la bobina se magnifica. Entonces, y a la vez la corriente se hace muy grande. Fíjense, la corriente se hace muy grande para la misma diferencia de potencial. Entonces, bueno, piensen cómo va cambiando la cosa cuando voy moviendo R y L. Una pregunta. Sí, Antonio. ¿Y si el circuito lo armáramos sin la resistencia, solo con la bobina? ¿Qué pasaría? Bueno, tardaría, nunca terminarías en llegar a la corriente estacionaria porque a la vez la corriente seguiría altísima. Ok, La corriente sería altísima. Lo que pasa es que siempre tenés resistencia. claro. Porque ningún conductor es perfecto, ¿viste? Pero sí, tomaría un montón de tiempo llegar a un valor de corriente que es muy alto. Básicamente eso. Bueno, ¿cómo Ok, venimos? ok. ¿Bien? ¿Venimos bien? Hasta ahora sí. Bueno, entonces, resumen. Tras cerrar el switch, el circuito demora en alcanzar el valor estacionario de la corriente E sobre R. Esta demora viene dada por L sobre R. Cuanto más grande es este cociente, más se demora. Esto es porque la bobina se opone, vía ley de Faraday, a que circule la corriente que le induce. En realidad, cuando hablamos de oposición, aparece la ley de Lenz. Acuérdense de eso, ese menos que aparece en la ley de Faraday es fundamental. Es fundamental. Es la manifestación de esa oposición. La oposición también se puede ver como una FEM inducida en la bobina que se opone a la FEM de la batería a medida que el flujo crece en la bobina a una tasa L igual a DI por DT almacenando la energía. Porque ahí está el tema. ¿Qué es lo que va pasando a medida que va creciendo la corriente? El flujo dentro de la bobina va aumentando. Entonces, va creciendo I, va creciendo I, va creciendo B, el B larga, ¿no? El B de la bobina. El campo magnético dentro de la bobina va creciendo porque va creciendo la corriente y por lo tanto va creciendo el flujo que voy colectando en las superficies que encierran las espiras de la bobina. Entonces es como si yo estuviera almacenando B y termino de almacenar ese B en esa bobina. Entonces, si ustedes entendieron eso, ya podemos llevar a la bobina al mismo plano que el capacitor, porque el capacitor lo que hacía una vez ya cargado era que estoqueaba campo E. Bueno, entonces nosotros de la misma manera podemos referirnos a la bobina como un lugar en donde yo estoqueo B. Así como el capacitor estoquea E, en la bobina estoquea B larga. Entonces, ¿y por qué voy a estoquear B? Porque a ir subiendo la corriente voy a aumentar el campo y a la vez voy a almacenar flujo, flujo magnético. Bueno, ¿qué pasa si abrimos el switch una vez que circula la corriente estacionaria? Es decir, si abrimos el switch mientras está circulando la corriente estacionaria, bueno, tenemos que tener mucho cuidado porque el de I a dt puede ser infinito porque varía la corriente en un diferencial de tiempo muy corto y ahí podríamos tener una FEM inducida tremenda, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es quitar la batería, mantener el switch cerrado
y cortocircuitar la batería, es decir, sacar la batería y conectar los dos cables ahí. Hay métodos para hacerlo, yo no los voy a contar acá se puede, los chicos en el laboratorio se lo van a contar seguramente, pero vamos a ver, una vez que está circulando la corriente en su valor estacionario, es decir, epsilon sobre R, ya pasó el tiempo, pasaron un montón de taus, pasaron un montón de L sobre R. Bueno, ahora quiero ver qué pasa si saco la batería. Entonces, lo que pasa es interesante porque cuando yo saco la batería, si no estuviese la L, la corriente iría a cero. Porque a la vez la corriente, acuérdense, hay una parte de la energía que se está disipando a nivel de esta resistencia, ¿no? Entonces, sin la fuente, veamos qué pasa. Entonces, sin la fuente, la ley de Faraday queda. Escribo la ley de Faraday igual que antes, pero ahora sin epsilon. Y me queda menos I por R igual a L por DI a dt. A la solución ya la conocemos, porque ahora tenemos sí una ecuación diferencial ordinaria de primer orden homogénea. Homogénea, ya no es inhomogénea, porque la inhomogeneidad, que era epsilon, ya no está más. Entonces la solución ya la conozco, es I igual a I0, donde I0 queda fijado de las condiciones iniciales. Ahora la condición inicial va a ser cuando en el momento en el que yo tengo la corriente estacionaria, por E a la menos RL por T. Si empezamos a descargar en un T igual a T1, entonces la corriente en T1 va a ser E sobre R, la que habíamos alcanzado luego de arribar al estado estacionario, y desde ahí la corriente va a ir cayendo. Como no pongo que empiezo a descargar el circuito en T igual a 0, tengo que poner T menos T1, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué pasa con la corriente? Se va para abajo. Desde el valor que tenía cuando estaba todo en estado estacionario, cortocircuito la fuente, y cae. Y cae de manera exponencial a un valor 0, para un tiempo grande, prolongado. Ahí, nuevamente, L sobre R es el tiempo característico. Al cabo de un tiempo característico, la corriente cae a I0 sobre E. Entonces, ¿cómo es el tema del almacenamiento en una bobina? Bueno, durante la descarga del circuito, la resistencia va disipando la energía, porque ahora yo saqué la fuente no puede mantener la corriente, aunque la esté disipando en la R. Entonces, todo el campo magnético que estaba estoqueado en la bobina se fue transformando en corriente que a la vez se disipó a lo largo de la resistencia R. Entonces, la bobina se fue librando del campo magnético de a poquito en forma de corriente que fue disipada a través de R. Hasta que todo lo que estaba estoqueado acá en términos de campo magnético se disipó en calor. Ese fue el proceso. No sé si yo había puesto acá una pregunta, pero bueno. Ya les hice el spoiler en todo caso. Entonces, vamos a verlo ahora con cuentas. Durante la descarga del circuito, la resistencia R va disipando energía. ¿Cómo disipa energía una resistencia? A una tasa de energía en función por unidad de tiempo, que es I cuadrado por R. Entonces la energía disipada a partir de T1, que es el momento en donde yo empiezo a descargar el capacitor, la bobina, hasta el infinito, es U igual a la integral desde T1 hasta infinito de I al cuadrado por R de T, integral respecto al tiempo. Entonces, si integro la potencia en el tiempo, me da la cantidad de energía total.
Entonces, ¿cómo si yo integro el valor de I que había obtenido en la slide anterior? Tengo la integral de I0 al cuadrado por R. ¿Por qué? Porque parece I al cuadrado. Integral de T1 hasta infinito de E a la menos 2R, porque es al cuadrado, sobre L, T menos T1 delta T. Bueno, hago unos cambios de variable que vienen al caso, que son los usuales, y después hago ciertos reemplazos para simplificar esta ecuación, esta parte de la integral, y lo que obtengo es un medio de L por I0 al cuadrado, donde I0 es epsilon sobre R. I0 era la corriente que habíamos alcanzado en el estado estacionario. Entonces, fíjense qué interesante, que la energía disipada depende de la corriente inicial, de la corriente estacionaria, perdón, y de la inductancia. Entonces, en general, se puede escribir que U es igual a un medio de LI al cuadrado. Y esa U es la que estaba almacenada en el campo magnético del inductor, que es la inductancia. Esa U estaba almacenada y se terminó de disipar a través de R. Bueno, calculemos entonces. Esto es parecido a lo que obtuvimos para el caso del capacitor. Después fíjense cuánta energía electromagnética está estoqueada en el capacitor, que también era una expresión parecida que involucraba a C, entre otras. Fíjense qué forma tenía, ¿sí? Entonces, veamos cuánta energía puede almacenar una bobina como la toroidal a la que ya le calculamos la autoinductancia. La autoinductancia es, ya lo tuvimos recién, era H por mu0 n cuadrado sobre 2pi logaritmo de B sobre A. Por otro lado, el campo magnético a una distancia R valía esto, también lo pudimos obtener rápidamente con la ley de Ampère. Entonces, nos interesa saber cuánto vale un medio de L por I cuadrado. Entonces, lo interesante es que si yo integro 1 sobre 2 mu0 B cuadrado en el volumen que encierra esta bobina, que es H por B sobre A que es todo el volumen acá adentro, ¿no? Sí, no es tan fácil el volumen. Pero si yo integro, porque el campo varía dentro a lo largo de R, pero yo lo puedo integrar, si yo integro 1 sobre 2 mu0 B cuadrado en todo el volumen interior donde hay campo magnético, encuentro, reemplazando B con la expresión que tenía acá, encuentro que el resultado es mu0 sobre 4pi n cuadrado hi cuadrado por el logaritmo de B sobre A. En otras palabras, con el valor de L y con el valor de I que obtuve para esta bobina toroidal, me da que un medio de mu0, 1 sobre 2 mu0, perdón, integral de B cuadrado, es esto. Es un medio de LI cuadrado, que es justamente la energía disipada. Entonces, encontré otra manera de escribir la energía acumulada en una bobina. La energía acumulada en una bobina es un medio de L por I cuadrado, o en otras palabras, es la integral sobre todo el volumen en donde hay campo del cuadrado del campo magnético sobre 2 mu0. Entonces, normalmente, a la cantidad B cuadrado sobre 2 mu0 se le llama densidad volumétrica de energía magnética. Entonces, esto es en cada punto de adentro de la bobina toroidal
cuánta energía magnética tengo por unidad de volumen. De manera que si yo integro eso por todo el volumen en donde hay campo magnético dentro de la bobina, me da la energía total magnética acumulada por esa bobina. Entonces, cada vez que hablamos de energía electromagnética, vamos a hablar de algo, de una parte, vamos a hablar de energía que se puede acumular en términos de campo eléctrico. Acuérdense que la densidad de energía electromagnética era proporcional a E cuadrado. Eso búsquenlo en las clases anteriores. Y ahora lo que vemos es que también la energía electromagnética se puede estoquear en términos de campo magnético con una densidad de energía por unidad de volumen que es B cuadrado sobre 2 mu 0. Entonces, conclusión, una bobina estoquea energía magnética cuando pasa por ella una corriente. Y esto es básicamente lo que les decía. Si U es la densidad de energía por unidad de volumen, la energía almacenada dentro de un volumen B, en este caso el volumen que encierra la bobina, es la integral sobre ese volumen de U diferencial de volumen. Bien, vamos a seguir en la próxima clase con otros circuitos con corrientes transitorias. Ya vimos cómo es un circuito RL. No vamos a llegar hoy, pero en la próxima clase lo que vamos a ver es un circuito en donde tenemos una fuente, una resistencia y un capacitor. Y ahí vamos a ver qué pasa con la corriente a lo largo del tiempo. Vamos a ver también que hasta que se alcanza el equilibrio hasta que se alcanza la situación estacionaria, la corriente va a ir variando en el tiempo. Y ahora no va a ser la inductancia el factor descollante, sino este capacitor, que, como ustedes imaginan, al tiempo infinito va a llevar a una corriente a través de esto igual a... Se los dejo para la próxima. ¿Cuál va a ser la corriente final que va a tener este circuito si yo cierro acá el switch? Pero bueno, ya la forma del capacitor les da una pauta. Bueno, pero bueno, como les digo, pasará esto para la próxima clase. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ninguna. Bueno, repasen, por favor. Lo de las ecuaciones diferenciales es bastante simple, no creo que les lleve mucho tiempo. Acuérdense de cómo son las raíces del polinomio característico, algo que resolvían en análisis 1. No creo que sea mucho trabajo. Y después traten de pensar en esa analogía capacitor-inductancia. Y de qué manera yo puedo estoquear energía en términos de campo eléctrico y cómo puedo estoquear energía en términos de campo magnético. Porque esa energía es es otra manera de expresar la energía que luego se disipa a través de una resistencia, como vivimos en un circuito. Muy bien, muy bien. Digo, detenemos entonces acá la grabación.